Cada guerra importante del último siglo tiene algo en común. No es lo que te enseñan en la clase de historia. No es ideología, no es territorio. No es religion, no es venganza. Cada vez, justo antes de que caigan las bombas, los bancos están colapsando. Y ahora mismo, los bancos están colapsando de nuevo. Antes de que cierres este video, necesito que entiendas algo. Esto no es una predicción basada en el miedo. Esto no es especulación. Es un patrón tan consistente, tan innegable, tan matemáticamente preciso, que una vez que lo veas, nunca volverás a ver la guerra de la misma manera. Y cuando te muestre lo que está sucediendo en el sistema bancario ahora mismo, vas a entender por qué los próximos 2 años importan más que cualquier periodo en tu vida. Déjame llevarte de vuelta a 1914. El mundo está en paz, los imperios son estables, el comercio fluye. La persona promedio no tiene razón para creer que en cuestión de meses, millones de jóvenes serán enviados a las trincheras de muerte a lo largo de Europa. El asesinato del archiduque Francisco Fernando es lo que los libros de historia te dicen que comenzó la Primera Guerra Mundial. Pero los asesinatos ocurrían constantemente durante esa era. Los líderes políticos eran asesinados regularmente. El mundo no descendía a una guerra global cada vez que disparaban a un miembro de la realeza. Entonces, ¿qué fue diferente en 1914? El sistema bancario estaba al borde del colapso. En los años previos a la Primera Guerra Mundial, los bancos europeos se habían extendido más allá de cualquier límite razonable. El crédito estaba estirado al máximo. El patrón oro estaba bajo una presión inmensa. Las principales instituciones financieras en Londres, París y Berlín tenían deudas que nunca podrían cobrar. El sistema financiero necesitaba algo masivo para reiniciar el tablero. Necesitaba que las deudas fueran perdonadas, que las monedas fueran devaluadas y que los tesoros nacionales comenzaran a imprimir dinero sin restricciones. La guerra proporcionó todo esto. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, los gobiernos de toda Europa suspendieron inmediatamente el patrón oro. Comenzaron a imprimir dinero a tasas sin precedentes. Las deudas fueron reestructuradas. El sistema bancario fue inundado con liquidez. Y las mismas instituciones que estaban a semanas del colapso, de repente se convirtieron en las entidades más importantes de sus naciones, encargadas de financiar el esfuerzo de guerra. Los bancos no solo sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial, se volvieron más poderosos que nunca. Ahora quiero que prestes mucha atención a lo que sucedió después. Después de que terminó la Primera Guerra Mundial, el mundo entró en un período de prosperidad artificial. Los años 20 rugieron con especulación, crecimiento alimentado por deuda y exceso financiero. Los bancos extendieron crédito a todos. Los agricultores pidieron préstamos contra cosechas futuras. Las familias pidieron préstamos contra salarios futuros. Las corporaciones pidieron préstamos contra ganancias futuras. Y luego, en 1929, todo el sistema colapsó. Para 1933, los bancos de todo el mundo tenían billones en deuda sin valor, no miles de millones, billones, cuando se ajustan a los valores monetarios modernos. Hipotecas que nunca serían pagadas, préstamos comerciales que nunca serían devueltos, bonos gubernamentales de naciones que estaban funcionalmente en bancarrota. Todo el sistema bancario estaba muerto. Simplemente no había sido enterrado todavía. Y entonces, lentamente al principio y luego todo de una vez, el mundo comenzó a marchar hacia la Segunda Guerra Mundial. Esto es lo que necesito que entiendas sobre la Segunda Guerra Mundial, que la mayoría de la gente nunca considera. La guerra es la única actividad económica que permite a los gobiernos imprimir dinero ilimitado, sin que la inflación destruya la moneda. Cuando una nación está en guerra, sus ciudadanos aceptan el racionamiento, aceptan los controles de precios, aceptan la suspensión de las reglas económicas normales. La guerra crea un ciclo económico cerrado, donde el gobierno se convierte en el único cliente de la producción industrial, el único empleador de millones de ciudadanos y el único emisor de moneda que todos deben aceptar. Para 1941, los bancos que tenían deuda sin valor de la depresión habían sido compensados. Los contratos de guerra del gobierno habían restaurado los balances corporativos, la producción industrial se había reiniciado, el empleo había regresado, y la Reserva Federal y sus contrapartes en Europa habían impreso más dinero en 6 años que en el siglo anterior combinado. La depresión no terminó debido a una política económica
inteligente. La depresión terminó porque la guerra permitió el reinicio financiero que nada más podría haber logrado. Ahora es donde el patrón se vuelve innegable. Después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos emergió como la potencia económica dominante en la Tierra. El dólar se convirtió en la moneda de reserva mundial. Los bancos estadounidenses se convirtieron en el centro de las finanzas globales. Y durante 2 décadas, el sistema funcionó. Pero a mediados de los años 60, algo había salido terriblemente mal. Estados Unidos estaba imprimiendo muchos más dólares de los que tenía oro para respaldarlos. Francia y otras naciones comenzaron a exigir oro a cambio de sus tenencias de dólares. El sistema que se había construido en Bretton Woods estaba fallando. El dólar estaba muriendo. Y si el dólar moría, la supremacía bancaria estadounidense moría con él. Aunque sucedió después en Vietnam. Sé que esto suena conspirativo. Sé que suena como el tipo de cosa que la gente descarta sin consideración. Pero mira la línea de tiempo, mira el registro histórico real. En 1964 y 1965, cuando la presión sobre el dólar estaba alcanzando niveles críticos, ocurrió el incidente del Golfo de Tonkin. Las tropas estadounidenses inundaron el sudeste asiático. El gasto en defensa explotó. Y lo más importante, la Reserva Federal recibió cobertura para imprimir dólares ilimitados para el esfuerzo de guerra. Para 1971, la situación se había vuelto insostenible. Nixon cerró la ventana del oro, terminando la convertibilidad del dólar para siempre. Pero aquí está el detalle crucial, que la mayoría de la gente no ve. La guerra en Vietnam había proporcionado 7 años de cobertura para esta transición. 7 años durante los cuales los estadounidenses aceptaron una inflación que nunca habrían tolerado en tiempos de paz. 7 años durante los cuales el sistema bancario hizo la transición de una moneda respaldada por oro a dinero fiduciario puro. 7 años durante los cuales los bancos acumularon poder que nunca podrían haber tomado en tiempos de paz. Vietnam no se peleó para detener el comunismo. El comunismo en Vietnam no representaba ninguna amenaza para Estados Unidos. Vietnam se peleó para proteger el dólar durante su transición más vulnerable en la historia. Y luego llegamos a Irak para 2002. El sistema del petrodólar que había reemplazado la convertibilidad en oro estaba bajo amenaza. Saddam Hussein había anunciado que Irak comenzaría a vender petróleo en euros en lugar de dólares. Esta era una amenaza existencial para la supremacía bancaria estadounidense. Si el petróleo, la mercancía más comercializada en la Tierra, pudiera comprarse en euros, entonces las naciones ya no necesitarían reservas de dólares. La demanda de dólares colapsaría. Todo el sistema financiero estadounidense enfrentaría una crisis existencial. Las armas de destrucción masiva nunca se encontraron, porque las armas de destrucción masiva nunca fueron el punto. A las pocas semanas de la invasión estadounidense, el petróleo iraquí volvió a venderse exclusivamente en dólares. El sistema del petrodólar fue preservado, y los bancos que habrían enfrentado la catástrofe si la demanda de dólares colapsaba, continuaron dominando las finanzas globales. Ahora necesito que entiendas dónde estamos ahora mismo. Desde 2008, los bancos centrales de todo el mundo han impreso más de 30 billones de dólares en nueva moneda. Las tasas de interés se mantuvieron en cero durante más de una década. Los bancos se atiborraron de dinero barato, haciendo préstamos que solo tenían sentido si las tasas nunca aumentaban. Compraron bonos gubernamentales que rendían casi nada. Extendieron crédito a corporaciones que apenas eran rentables. Financiaron un mercado inmobiliario, comercial, basado en suposiciones que nunca se cumplirían. Y entonces llegó la inflación. La Reserva Federal aumentó las tasas de interés más rápido que en cualquier momento en los últimos 40 años. Why did repent? Esos bancos que se habían cargado de bonos de bajo rendimiento se encontraron con activos que valían significativamente menos de lo que habían pagado. Los bancos que habían financiado bienes raíces comerciales se encontraron con hipotecas sobre edificios que ahora valen la mitad del valor de su préstamo. Los bancos que habían extendido crédito a corporaciones marginales se encontraron viendo cómo esas corporaciones entraban en impago. En 2023, Silicon Valley Bank colapsó, Signature Bank colapsó, First Republic colapsó. Credit Suisse, uno de los bancos más antiguos y grandes del mundo, colapsó. Y en lugar de dejar que estos fracasos restauraran
la salud del sistema. Los bancos centrales intervinieron con billones en préstamos de emergencia. Los bancos no aprendieron la lección, doblaron la apuesta. Ahora mismo, mientras grabo esto, solo los bancos estadounidenses están sentados sobre más de 500.000 millones de dólares en pérdidas no realizadas. Los bancos europeos están en peores condiciones. Los préstamos inmobiliarios comerciales, que totalizan más de 2 billones de dólares, vencen en los próximos 18 meses. Y un porcentaje significativo de esos préstamos están bajo el agua. Los prestatarios no pueden refinanciar porque las tasas son demasiado altas. No pueden vender porque los valores han colapsado. Y no pueden seguir haciendo pagos porque sus edificios no generan suficientes ingresos. Los bancos enfrentan una ola de impagos que empequeñecerá cualquier cosa que vimos en 2008. Y esto es lo que me aterroriza del patrón. Cada vez que esto ha sucedido antes, siguió la guerra. No porque banqueros malvados se sentaran en habitaciones oscuras tramando destrucción, sino porque la guerra es el único mecanismo económico que permite el tipo de reinicio financiero completo que el sistema requiere. La guerra permite a los gobiernos imprimir dinero ilimitado. La guerra permite que las deudas sean reestructuradas o perdonadas. La guerra permite que las monedas sean devaluadas sin consecuencias políticas. La guerra crea la emergencia que justifica lo injustificable. La pregunta no es si los bancos necesitan un reinicio. Eso es matemáticamente cierto. La pregunta es qué forma tomará ese reinicio. Mira el mundo ahora mismo. Ucrania está ardiendo. El Medio Oriente está ardiendo. Taiwán vive bajo amenaza constante. El mar de China Meridional ve provocaciones militares semanalmente. Las condiciones para un conflicto importante son más favorables que en cualquier momento desde 1939. Y el sistema bancario es más frágil que en cualquier momento desde ese mismo año. No te estoy diciendo que la guerra viene en 2026. Te estoy diciendo que si entiendes el patrón, si ves lo que ha sucedido cada vez que los bancos alcanzaron este nivel de angustia, no puedes ignorar la posibilidad. Y si no puedes ignorar la posibilidad, necesitas prepararte para ello. ¿Cómo se ve la preparación? Se ve como entender que los activos que tienes pueden ser revaluados de maneras que no puedes predecir. Se ve como reconocer que el efectivo en un banco en quiebra no es tan seguro como el efectivo en tu mano. Se ve como entender que los activos reales, los activos físicos, los activos que existen fuera del sistema bancario, pueden ser las únicas cosas que preserven su valor durante lo que viene. Se ve como tener un plan para tu familia que no dependa de que el sistema financiero funcione como lo hace hoy. Quiero ser claro sobre algo. Espero estar equivocado. Espero que el patrón se rompa. Espero que los próximos 2 años sean pacíficos y que los bancos encuentren una manera de resolver sus problemas sin el tipo de reinicio catastrófico que la guerra proporciona. Pero la esperanza no es una estrategia. Y cuando miro la historia, cuando miro los números, cuando miro el estado del sistema bancario y el estado del mundo, veo un patrón que se ha repetido 4 veces en el último siglo, formándose de nuevo. La Primera Guerra Mundial llegó porque los bancos la necesitaban. La Segunda Guerra Mundial llegó porque los bancos la necesitaban. Vietnam llegó porque el dólar lo necesitaba. Irak llegó porque el petrodólar lo necesitaba. Y ahora mismo, todo el sistema financiero global necesita algo que nada menos que una crisis importante puede proporcionar. ¿Puedes descartar esto como pensamiento conspirativo? Puedes decirte a ti mismo que la historia no se repite. Puedes creer que las instituciones que han iniciado guerras a lo largo de la historia humana de alguna manera han evolucionado más allá de ese comportamiento. Pero antes de descartarlo, hazte una pregunta. Si estuvieras dirigiendo un banco que estaba a punto de colapsar, si estuvieras enfrentando la destrucción de todo lo que habías construido, si supieras que la guerra había salvado a tus predecesores 4 veces en el último siglo, ¿qué harías tú, Ann? La respuesta a esa pregunta es la respuesta a si la guerra viene. Ann, protégete, Ann, protege a tu familia, protege tus activos, porque el patrón se está formando de nuevo. Y lo único peor que estar equivocado sobre esto es tener razón y no haber hecho nada para prepararte. Los próximos 2 años nos dirán todo. Ann, observa los bancos, observa los mercados de deuda, observa los movimientos militares, y cuando los veas comenzar a alinearse, cuando veas la presión acumulándose a niveles que solo la crisis puede aliviar, recuerda este video, recuerda que el patrón nunca se ha roto, y recuerda que fuiste advertido. Esto no es consejo financiero,
Esto es análisis histórico, y la historia nos está gritando que prestemos atención.